Vamos a hablar de la revolución cultural y de Jiang Qing, la mujer de Mao. Bueno. Vamos a utilizar las traducciones clásicas para los nombres chinos. Por ejemplo, a Mao le vamos a llamar Mao Zedong y no Mao Zedong, como se dice ahora. Digo, ¿por qué? Porque la información que tengo yo ahora está escrita con esas traducciones. Vamos a ver, pongámonos en orden primero. La China era un imperio. Ustedes habrán visto la película El último emperador, y allí uno comprende que en 1912 el imperio cayó y se estableció una república, pero ahí no terminaron los líos porque, en rigor de verdad, hubo una sangrienta guerra civil en la China durante más de 20 años, donde se enfrentaban, por un lado, los nacionalistas, llamémosle, por el otro lado, los comunistas. Al frente de los comunistas estaba, como saben ustedes, especialmente al final de este conflicto, Mao Zedong, y el líder nacionalista era el general Chiang Kai-shek. Pero en el medio también apareció, la guerra mundial, pero también la guerra entre Japón y China, que es más o menos lo mismo, porque incluso empieza el conflicto entre Japón y China en 1937, antes de la guerra mundial, y después China fue, como casi todos los países de esa región, víctimas del apetito imperial japonés, que terminó en 1945. Pero la guerra civil siguió, creo que hasta 1949, donde Mao alcanza a prevalecer, aunque siempre quedaron algunos fragmentos del territorio sobre los cuales no se tenía control, ¿no? Había conflicto en el Tíbet, estaba Hong Kong en poder de los ingleses, y quedó durante mucho tiempo la isla de Taiwán, también llamada Formosa, que fue el último refugio del general Chiang Kai-shek, y durante muchos años se le llamó a esa isla China nacionalista. Cierto, sí. Hasta que finalmente China alcanzó el control de todo el territorio. Y durante el gobierno de Mao, cada tanto había especies de campañas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, era la campaña de las 100 rosas. ¿Y qué era la campaña de las 100 rosas? Bueno, de golpe estaban permitidas las críticas al régimen. Y se recibían, casi hasta con beneplácito, las críticas de las personas sobre aspectos del régimen. Inmediatamente después, esto habrá sido allá en 1950 y poco, inmediatamente después viene una gigantesca persecución a los opositores, que muchas veces eran por casualidad los que habían mandado críticas. Claro, manden los mensajitos. 1165855580. Nosotros los anotamos. Vamos a hablar algún día de cosas incluso exóticas, persecución de los pájaros. Importante fue el Salto Adelante, que fue una campaña directamente económica, con consecuencias económicas y resultados económicos muy interesantes. Pero la revolución cultural, que ocurrió allá por 1965, fue una persecución de todos aquellos que presentaran alguna señal de dejarse tentar por costumbres u objetos pertenecientes al mundo occidental. Vamos a ver. En el momento en que aparece esta revolución cultural, así la llamó Mao, China formalmente estaba
gobernada por un triunvirato, ¿no? Estaba el propio Mao, el jefe de Estado, Li Shaoqi, y el jefe del ejército Lin Piao. Y Mao decidió abordar indirectamente esta nueva idea, ¿no? Poniendo en el centro de la escena a su esposa, la actriz cinematográfica Jiang Qin. Mao se había casado con ella en 1939. Vamos ahora hablando del 65. Ella había actuado en Shanghái durante los años 30, utilizando el nombre profesional de Lang Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Jiang Qin se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Siempre tradicionalmente los regímenes comunistas pasaron por algún momento así. Y les pareció que ciertas formas artísticas eran burguesas, Sí, claro. y que había que radicalizarlas y había que adaptarlas a los fines del Estado. Jiang Qin tuvo esta oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín. Óperas que debían ser compuestas sobre temas contemporáneos. Esto fue en el Gran Salón del Pueblo. Y eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la revolución, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que, bueno, Mao le permitió incluso, y esto es sorprendente, pronunciar un discurso que fue el primero a cargo de una mujer desde que Mao había tomado el poder. Jiang Qin arremetió contra el teatro clásico chino, no el teatro de Molière. Y que claro, estaba dominado por los antiguos temas: héroes, heroínas, emperadores, príncipes, eruditos y sobre todo espectros y demonios. Y recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo. Por ejemplo, había una que se llamaba Incursión sobre el regimiento del Tigre Blanco y captura de la montaña del Tigre mediante la estrategia. Parece un título de Lelutier. Sí, claro. Sí. Bueno, todas estas innovaciones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era un mandarín, un erudito, llamado Pen Chen, que se negó de plano a seguir las instrucciones de Jiang Qin. La señora juró venganza y se instaló junto a Mao en Shanghái. Pen Chen, el mandarín, fue despedido y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada, convocar a la juventud iletrada. ¿No le suena? Sí. Jiang Qin se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la revolución cultural. Bueno, los primeros guardias rojos, que así se llamaban los estudiantes que tenían como tarea denunciar, hostilizar a todos los que ellos pensaban que eran culpables del delito de oponerse a la revolución. Los desviados. Claro. Aparecieron a fines de mayo y pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían de 12 a 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros, contra todos los que a ellos les parecían contrarrevolucionarios. Y empezaron los famosos carteles, unos carteles que aparecían mucho en los noticieros de aquella época, de caracteres grandes, donde se leían amenazas, ¿no? Las pandillas recorrían las calles, cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas, o a los varones que usaban pantalones de estilo extranjero, se los rompían, ¿no?
se organizaban fogatas callejeras con los artículos prohibidos, que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz, Claro. y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas, clausuradas. Entre tanto, Chiang Ching, la señora, se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y a hablar en mitines de masa en los cuales denunciaba al capitalismo, el jazz, el rock and roll, el impresionismo, el arte abstracto, etc. Aprovechó para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30, cuando ella trabajaba en la industria burguesa del cine de Shanghái. En una ocasión llevó a todos sus enemigos, incluido el antiguo alcalde de Pekín, el tipo es el erudito, el mandarín, al Estadio de los Trabajadores, y lo llevó a sus enemigos con pesados carteles de madera colgando del cuello. Las pandillas de Chiang Ching se apoderaron de la televisión, los diarios, las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Chiang Ching asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zarandeaba al director Li Talun, y en un ballet prohibió los dedos de orquídea, las palmas vueltas hacia arriba, con lo que me gustan, Sí, las sí. palmas vueltas hacia arriba, como diciendo que quieren que haga. Y en cambio favoreció los puños cerrados, los movimientos violentos, para demostrar el odio a la clase terrateniente. Cuando hablamos de las óperas clásicas que prohibió, insisto, estamos hablando de la ópera china. Estoy pensando, no me puedo acordar quién era un director bastante conocido, creo que era inglés, que hizo un proyecto con unos grupos de músicos chinos Ajá. para componer él junto a un conjunto, qué horrible, ¿no? Sí. Junto a un grupo de músicos occidentales de música clásica, más un grupo de músicos del teatro chino, son más bien instrumentos de percusión. Qué sé yo. Hay también una manera de cantar en China, hay muchas mujeres que cantan, y cantan bien, pero el estilo es un poco chocante para el que está acostumbrado a la forma de canto occidental. Es muy gutural y tiene así como una especie Claro. de saltos que forman parte de los rigores. Pero lo principal que diferencia la música occidental de la música que informa las óperas chinas es la naturaleza de las escalas. Sí, claro, las escalas son raras. Son distintas. Sí. Por ejemplo, vos acá Algunas- tenés los 12 tonos, ¿no? Con los distintos modos que hay en el arte occidental, los modos actuales, los modos antiguos, etcétera. Pero acá vos tenés 12 tonos. Sí. Si vos escuchás a una cantante china, no usa todos. No claro. usa todos. Hay una escala que usa... Ponele, la Sí, sí. pentatónica. Sí, sí, sí. Y este no está. Claro. No está. Entonces, decía el director, cuyo nombre no recuerdo, lo escuchás como ingenuo. A los Claro. oídos occidentales aparece como ingenuo. Como más primitivo, más primario. Y efectivamente, Sí. sí, la palabra es esa, Claro. es más primitivo. Y entonces vos te das cuenta que sí, si bien usamos estas notas, nada más, esto es una escala Sí. tonal, ¿no? Sí. De un tono. Pero esa escala más pobre, más reducida, te produce una sensación de pobreza. Y después empezás a descubrir que quizá hay sutilezas.
en la expresividad. Pero es verdadero eso, es verdadero. Algún día hablaremos acerca de por qué uno ha elegido digamos, la orquesta sinfónica occidental, y con todas sus maneras de tocar, es el ápice de la música. Después, si le tenemos simpatía a los pueblos africanos, que tienen interesantes combinaciones, sobre todo especialmente rítmicas, sí. que son asombrosas, geniales, pero lo más alto del desarrollo técnico de la música está a partir de las formas que desembocan en la orquesta sinfónica occidental. Y a veces uno dice esta cosa, bueno, pero es distinto, dice, hay que vivir en China. Sí, bueno, está bien. Sí, sí. Y todo es respetable y todo lo queremos mucho y todo. Pero hay un desarrollo de las formas artísticas. Bueno, digo esto que sí. aparte de la revolución cultural. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, la mujer de Mao se esforzó casi con desesperación por llenar el vacío. ¿Entendés? Claro, vos primero prohibís unas obras, después decís, bueno, vamos a poner otras aquí. Y no se pudo producir gran cosa. Hicieron en todo este tiempo 2 obras orquestales, 4 óperas, 2 ballets. Y tampoco pudieron producirse muchas películas. Y a fines del verano de 1967, Mao ordenó a Chiang Ching que suspendiera toda actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la revolución cultural y utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Chiang Ching, la musa de la revolución cultural, fue perdiendo poder. Ya en 1973 no vivían juntos con Mao. Poco antes de morir, Mao recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la Universidad Qin Hua, que había sido incluso purgado por Chiang Ching y después rehabilitado. Mao dijo que hablara solo 3 minutos. Y bueno, a ver, presénteme el informe y se hable 3 minutos. Y el tipo dijo, 30 segundos bastarán. Bueno. Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Bueno. Mao murió el 9 de septiembre de 1976. Los enemigos de Chiang Ching querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1981, condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse para efectuar su defensa. Es una historia tremenda. Tremenda. Bueno. ¿Con qué podríamos ilustrar este recuerdo de la revolución cultural? Bueno, vamos a escuchar, si no fuera santiagueño, Sí, pero... una chacarera de Lelutier, Sí. donde hay una referencia a la China de Mao, Sí, es cierto. y también una referencia a la fatalidad de haber nacido en un lugar. Por ejemplo, en la China. En este caso, el ejemplo que se da es otro. Sí, por Santiago supuesto. del Estero. Pero ¿por qué la chacarera y Claro. todo esto? Pero... ¿de qué hablamos? De la Bueno. revolución cultural. Bueno, sí, ya, bueno. listo, nada más. Bueno, sí. Justamente entre las cosas prohibidas por la mujer de Mao estaban las chacareras Sí, y todos los seguramente. artículos santiagueños Sí, seguramente que sí. que los contrarrevolucionarios Sí. guardaban en sus apartamentos burgueses. Bueno, entonces atención a la letra, porque hay una referencia Sí. explícita, ¿eh? Adelante.